En el penal de Marcos Paz murió esta jornada el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla. En el 85 había sido condenado a cadena perpetua por cometer crímenes de lesa humanidad. Queremos conversar más respecto de esa figura. Estamos con el ex embajador de Chile en Argentina, Eduardo Rodríguez Huarache, que le agradecemos su presencia aquí en el estudio. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Hemos escuchado bastante durante esta mañana diversos calificativos para esta persona: dictador, genocida, y claramente, más allá de esos calificativos, estamos en presencia de una persona que marcó fuertemente la historia de un país. ¿Cómo fue la Argentina que usted recibió en calidad de embajador de Chile en ese lugar, entiendo entre los años 94 y 98, un país que vivió las atrocidades que cometió el expresidente Videla? A ver, siguiendo nada más que su pensamiento, su planteamiento, yo creo que no es bueno hablar con calificativos de las personas. Fue un régimen dictatorial, él era el presidente de esa junta, yo creo que cometieron muchos errores, pero que respondía a un contexto histórico. Todos los países de los años 70, Argentina, Chile después, Brasil antes, Uruguay, respondían a regímenes militares. Era parte de una doctrina política internacional. Eso es una cosa. Ha sido juzgado, y yo creo que eso es la mejor forma. Fue juzgado por la justicia y murió, como usted decía, hoy en la madrugada, yo diría de muerte natural, como dijo su señora. Videla, esa junta tuvo mucho poder. Y tuvimos, en términos bilaterales, que es lo que a nosotros más nos interesa, es decir, la vinculación chileno-argentina, yo diría que durante su periodo, o el periodo de esta Junta, y del general Pinochet en Chile, fue a mi juicio la más conflictiva del siglo, sin ninguna duda. Algunas, pero no mucha gente, sabe que nosotros estuvimos con la guerra declarada. Es el 22 de diciembre, a las 10 de la noche, atacaba tomaban las islas Picton y lo hacían a través de helicópteros. Y lo que no se sabe, que es la parte anecdótica de la guerra, es que los helicópteros no pudieron despegar del barco por una tormenta, y ahí intervino el Papa. Y yo siempre que tengo lo que yo llamo una vida dedicado para ayudar a la integración entre Chile y Argentina, y con todos los países vecinos, pero con Chile y Argentina, decir gracias Papa, gracias Juan Pablo II. Él fue el gran mediador. Y también tenemos que reconocer de que siendo militares, ambos países gobernados por militares, evitaron una guerra. Y hay un hombre que yo siempre destaco, que es el canciller del general Pinochet, Hernán Cubillo. Él tuvo, yo le diría que la tranquilidad, el criterio para negociar con Argentina, y que obviamente, si nosotros pensamos en nuestra vinculación vecinal hoy con Bolivia o con Perú, si hubiéramos tenido una guerra en esos años, hubiera sido atroz. Y no estaríamos para nada en la actual situación de Chile y Argentina y de sus proyecciones hacia el futuro. ¿Fue el conflicto en el canal Beagle, a su juicio, una excusa, una cortina de humo, un distractor que puso Videla para probablemente distraer la atención de lo que realmente ocurría en su país, considerando que había un dictamen del laudo arbitral de 1977 que decía que esos tres islotes eran de Chile, había un veredicto y sin embargo él va y no lo respeta? Entonces la pregunta que uno le cabe es ¿por qué? ¿Había algo probablemente que estaba tratando de esconder detrás? Verónica, siempre, o casi siempre, que hay conflictos limítrofes de esta naturaleza, hay intereses internos o de política interna que prevalecen sobre la política exterior. Y esto se lo digo como profesor de Relaciones Económicas Internacionales. Nunca uno puede supeditar la política interna a la externa, o la externa a la interna, perdón, por razones obvias. Siempre se da, pero hay países que tienen un mayor respeto por ese principio. O sea, yo no puedo afectar la política externa por la interna, porque la política externa es política de Estado. Correcto. Va más allá de los gobiernos. O sea que a su pregunta concreta no le quepa duda que habían intereses en ese momento de parte de Argentina de suplir las falencias de su política interna, creando algo, y en eso hay que tener mucho cuidado con los países vecinos y también con Argentina. No supeditar, le vuelvo a insistir, la política externa a la interna, porque las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Y cuál es la razón? Normalmente los países nuestros y Chile somos extremadamente nacionalistas, y por lo tanto lo que aglutina es un conflicto
externo. Pero Videla lo hizo, cometió ese error del que usted me hace mención. En ese conflicto, fuera de cámara, usted me decía, había que reconocer el rol, bueno, por de pronto el Papa, que evitó el conflicto. Sí. Pero también el rol de los militares y particularmente usted me decía, Augusto Pinochet, el manejo que tuvo. En ese conflicto concreto y en el manejo que tuvo Pinochet con Videla, ¿qué cosa es la que hay que destacar? Bueno, yo he escrito varios libros como autor y en otros como consejero editorial. Y el encuentro de Videla con Pinochet y el desarrollo de esa vinculación, uno observa, y esto se lo dije yo personalmente al general Pinochet cuando asumí en Argentina. Dije, yo creo que algo que usted no ha resaltado es, usted tiene muchos problemas que va a tener cuando sea juzgado por la historia. Los derechos humanos son obvios, pero usted tiene algo que debe resaltar, política de Estado. Usted fue una persona que tuvo una buena conducción y evitó una guerra con Argentina fratricida. O sea, volviendo a lo que usted planteaba, creo que hubo un buen manejo con el apoyo indudable del Papa y de este canciller que yo le mencionaba, que era Nacubillo. Respecto de, ahora pasándolo también a otro tema, de cómo queda un país que es víctima o que es que vive una dictadura de esa naturaleza. Entiendo que cada país, en el caso por ejemplo el chileno, el argentino, el paraguayo, tiene su propia realidad a nivel de dictadura, pero entiendo que esta, por todos los antecedentes que hemos conocido, resultó probablemente de las más brutales, con secuestro de guaguas, en fin. ¿Cómo marcó, siente usted, ese régimen de Videla a Argentina como sociedad completa, más allá de las víctimas y de los familiares y de ese núcleo específico, a un país completo? Está muy bien planteada su pregunta y efectivamente lo marcó a fuego. Los regímenes militares, la dictadura o los autoritarios, como quiera llamarla, marcan a la sociedad. Hay un quiebre con el sistema democrático. En Argentina fue, como usted muy bien decía, muy duro. Muy duro. Y este señor que acaba de fallecer, el general Videla, es el último de esta junta en que estaba Macera, que a título de información no oficial, diría fue el más duro. Agosti, el menos. Videla, que era el más negociador. Con ellos se negoció. Yo insisto en ese punto porque a mí me impacta mucho de pensar que hubiéramos tenido este conflicto bélico en ese momento, muy difícil para Chile. La relación de fuerzas era muy superior en la Argentina a la chilena, o sea, mérito para los gobernantes de ese momento. A lo suyo, Argentina quedó marcada brutalmente, o sea, no hay las fuerzas armadas argentinas no están en el nivel o presencia pública que tienen las fuerzas armadas nuestras en Chile. Yo siempre doy como ejemplo, usted hace una encuesta en Chile, es una realidad, la principal institución más considerada por la población es los carabineros, el ejército, las fuerzas armadas. Hay una valoración. Hay una valoración ahora. Eso sería como para 3 entrevistas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gran respeto a las Fuerzas Armadas históricamente, porque la historia de Chile es la historia de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Cuando muere un dictador en prisión, ¿hay para un país la sensación de justicia, cree usted? Yo creo que sí. Usted me pregunta, yo creo que sí. Es decir, es como diciendo, bueno, aquí este señor cometió injusticia, arbitrariedad, fue juzgado y estaba condenado a pena perpetua varias veces. Y que haya muerto en prisión, que de un punto de vista humano es doloroso, pero de un punto de vista de análisis histórico hay una sensación para aquellos que sufrieron la violación de los derechos de decir, bueno, por lo menos la justicia cumplió su rol. Usted, finalmente se me acaba el tiempo, pero no puedo evitar preguntarle, usted fue embajador justo cuando en Argentina se desarrollaban los procesos, los juicios, probablemente la etapa judicial más potente que finalmente terminó con Videla tras las rejas. ¿Cómo vivió usted ese proceso? ¿Cómo vio desde un poco externamente, al no ser argentino y con la perspectiva que da a su cargo, ese proceso que también a nivel social debe ser muy potente, el vivir los procesos judiciales, el llevar no solo a él, sino que también a quienes ayudaron a la justicia y finalmente encarcelarlo? Yo creo que hay un hecho histórico en esto, ¿eh? Lo que produjo siempre los conflictos entre Chile y Argentina fueron los límites, hasta que se firmó el tratado de 1990, Menem y el presidente Elwin. Yo diría con visión de estadista, ¿qué nos ha separado con Argentina? Con este país que tenemos 5.000 kilómetros de frontera y que tenemos que cuidar al máximo nuestra vinculación, nuestra relación, los límites. De 24 que habían,
22 se resolvieron. Laguna de Acierto Chile la perdió en Tribunal Arbitral, y Campo de Hielo está solucionado 70%. Solo un mensaje para el futuro. Yo creo que nosotros tenemos que cuidar y profundizar la relación con Argentina en la integración física y en la integración energética. Por eso que la labor del nuevo embajador que sucede al excelente ex embajador es muy importante y muy significativa para la vinculación bilateral y lo que significa en lo regional. Bien, señor Eduardo Rodríguez Guarachi, que es en estado en CNN, le queremos agradecer mucho que haya venido personalmente a comentar esta información que ha marcado hoy día la agenda internacional a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias que le a usted. vaya bien.